Juffer. Oremos entonces. Alabarte y darte gloria a ti, Padre, por tu gran amor y misericordia hacia nosotros. Danos a Cristo como nuestro Salvador. Gracias por tu gracia, por tanta bondad. Y sin agradecerte también la mejoría que han tenido los hermanos. Y sabemos que sobre todos está tu mano, está tu control y tus santos designios. Gracias por este tiempo de empaparnos de tu palabra y saber que es todo lo que necesitamos y está bien. Gracias, Padre, por Jaime, por los hermanos, por aquellos que se van a conectar también. Oh, Señor, tú ayudes. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. 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 Les voy a invitar a si ustedes pueden silenciar allí sus micrófonos y después si pueden habilitar sus cámaras, mejor, así también el pastor puede verlos. Es mucho más fácil cuando uno ve las caras, ¿viste? Bueno, depende de quién es, ¿no? Sí, depende de qué cara, eso sí. No, es broma. ¿Qué le iba a decir? Y recuerden que también habíamos comentado que si tenían alguna consulta, ya sea del apunte o de lo que se fue dando en la materia, también con total libertad, ¿verdad? Pueden levantar su mano o buscar ahí el momento para poder hacer, ¿verdad?, la consulta. Yo sé que este curso de bibliología no es lo común que uno estudia y puede ser que le ha costado un poco entender todo. Hay otros que tal vez lo han estudiado varias veces. Me hizo bien repasarla porque hay mucho para recordar. Entonces hoy voy a usar las notas de la lectura que ustedes hicieron. Yo los achiqué bastante y va a ser un tipo de repaso. Voy a tocar algunas cosas que yo no les enseñé en la parte que yo hice en las primeras 3 semanas. Y espero que esto sirva para cimentar lo aprendido. ¿Tá? Entonces tienen las notas de la lectura explicada. Espero que sí. Son las últimas que mandé el domingo. Sí. Sí. Entonces, bibliología son los hechos esenciales, la revelación, la autoridad, la inspiración, la inerrancia, la canonicidad y la iluminación. Son palabras que no usamos todos los días y traté de explicarlo, pero voy a pasar un poco de tiempo con la inerrancia, que no había tocado con ese título por lo menos. La Biblia usa un término hebreo para expresar el concepto de revelación. El verbo hebreo galá significa revelar a base de descubrir algo. Se usa con frecuencia para referirse a la comunicación de sí mismo que Dios hace al pueblo. Voy a leer en Amós 3, dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazado? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta de la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Un ejemplo de eso fue en Génesis 19, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, y él dijo, voy a hablar con mi siervo Abraham, porque voy a guardar algo para que Abraham no sepa,
¿Por qué? Porque dice que Abraham, estaba seguro Dios que Abraham iba a enseñar a sus hijos. Qué buen testimonio de un padre, ¿no? Que tuviera ese testimonio. Pero el versículo importante es porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La Biblia es la palabra revelada por Dios por medio del hombre que revela a Dios a los hombres. El origen de las Escrituras, los escritores reconocen que ellos no fueron los originadores de las Sagradas Escrituras. Y en 2 Samuel dice, la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. No, vamos a buscar los versículos. 2 Samuel 23. 3. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Pero él dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrito por manos humanas. Y en la diversidad de estilo de sus diferentes libros revela las características de los diversos autores. Todas las verdades son inspiradas por Dios. Y según Timoteo 3:16, que dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Sin embargo, están expresadas en palabras humanas, porque si no sería imposible entender, ¿no? La revelación, el acto divino por medio del cual Dios le comunica al hombre lo que de otra manera no podría conocer. La revelación viene de la mente de Dios a la mente del hombre. La revelación es el acto de dar a conocer algo que anteriormente era desconocido. La meta final de la revelación de Dios es que todos lleguemos a conocerle de una forma real y personal. Por eso hay una Biblia. Fue escrito por hombres, sí, pero Dios tomó la iniciativa de revelarse, en verdad, de a poco al ser humano para que nosotros podamos tener una relación personal con Él. La revelación a la humanidad. Dios inició la revelación y Dios se dio a conocer como un acto voluntario. Dios determina la forma que tomaría y las diversas condiciones y circunstancias necesarias para darse a conocer. Y no se reveló a una vez de todo, ¿no? Sino que decidió darse a conocer de manera gradual a lo largo de muchos siglos. Y acá en las notas, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Dios iba revelándose de a poco, porque para revelarse de todo ya no podríamos aguantar o entender o... Perdón, Sí. pastor. Sí, Perdón, diga. pastor. Lo último que dijo no se escuchó, salió todo entrecortado. Bueno, no se reveló de una sola vez, sino que decidió darse a conocer de manera gradual a lo largo de muchos siglos, como 15, como 1500 años. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Entonces, la revelación de Dios es una comunicación personal. Y eso es importante. Y es una expresión de la gracia. La invitación a conocerle personalmente es un regalo hermoso de Dios a la raza humana.
Él se reveló a sí mismo cuando quiso declarar su nombre y sus caminos en Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Esto es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El gran yo soy. El nombre que el Señor Jesús tomó también, porque Jesús es Dios también, ¿no? Como parte de la Trinidad, como el Espíritu Santo. Entonces Dios va revelándose. La revelación divina está completa. Está completa. Aunque los seres humanos nunca podrán agotar por completo el conocimiento de Dios. Entonces, ¿es completo e incompleta? Es completa, pero nosotros no entendemos todo. Hay mucho más para ir aprendiendo. Aunque los seres humanos nunca podrán agotar por completo el conocimiento de Dios, la revelación divina no está incompleta en lo que respecta a las necesidades de la humanidad. Aunque no sea exhaustivo, lo que Dios ha dado a conocer es suficiente para la salvación, para llegar a ser aceptados ante Él y para instruirnos en la justicia. A través de su revelación podemos llegar a conocer a Dios y crecer en ese conocimiento. ¿Te animas a buscar Pedro, 2 Pedro 3:18? Sí. Antes bien esa. 2 Pedro 3:18. Yo voy a leer primero Juan 17. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí está. Y 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La revelación está completa en ese sentido. Bueno, hay dos tipos de revelación también. La revelación general, o creo que yo usé natural, es la forma en que Dios se da a conocer a través de la historia humana, o sea, basado en la historia. Lo lindo de algunas escuelas cristianas es que cuando enseñan la historia, muestran lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo también. Entonces conecta, no es que Dios está allá arriba y el mundo marcha solo, sino en cada etapa Dios estaba obrando. Entonces, Él la controla, la guía y actúa personalmente dentro de la historia humana. La creación con su variedad, belleza y orden es el reflejo de un Dios infinitamente sabio y poderoso. Lo lamentable es que la caída trajo consigo una rotura de las relaciones con Dios. Con toda la imagen de Dios en los seres humanos no fue aniquilada por esta caída. Y después tenemos la revelación especial, porque no es posible llegar al plan divino de redención a través de una revelación general. Por las estrellas y todo, ya sabemos que hay un Dios. No hay excusa, pero no nos salva. Esto es solamente para mostrarnos que hay un Dios, hay un superior y de corazón debemos buscarlo.
Pero ¿qué dice la Biblia? No hay ni uno que busca a Dios. Entonces nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios y el Espíritu obra. Y alguien nos contó el Evangelio y Dios usó esto para que nosotros llegáramos a ser salvos. Bueno, entonces la revelación especial funciona como un propósito redentor, complementando la autopresentación de Dios en la naturaleza, la historia y la humanidad. Puesto que la revelación general no puede traer salvación, la verdad adicional que tiene la revelación especial es esencial. Romanos 10. Romanos capítulo 10, 14. Me imagino que han escuchado varias veces en conferencias misioneras. 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es personal entonces cuando pensamos en la revelación especial. El hombre llega a conocer a Dios a través de Jesucristo revelada en la Biblia. El hombre llega a conocer a Dios personalmente en una relación redentora. A partir de su conocimiento de cosas acerca de Dios, su existencia, perfecciones y exigencias morales, el hombre obtiene un conocimiento práctico de Dios mismo en una relación de comunión personal. Gracias. Entonces, personal es también comprensible. Dios se revela en lenguaje humano. Dios se revela a sí mismo de forma antrópica. Esto es dentro del carácter del lenguaje humano de sus tiempos, usando categorías humanas de pensamiento y actuación. Porque cuando hablamos de la mano de Dios, Dios tiene manos. Hablamos de la cara de Dios. ¿Qué cara tiene? ¿Tiene cara? O sea, no sabemos expresarnos sin usar ejemplos humanos, ¿no? La palabra, donde estaba, antrópica, antro es hablando del hombre, ¿no? Pero hablando de Dios, usando términos, categorías humanas para poder entenderlo, como antropología, etcétera, ¿no? Es progresiva. Dios se reveló en un periodo de 15 siglos. La revelación especial fue progresiva, no en el sentido de un desarrollo evolucionario, o que es la palabra evolutivo, gradual, sino en el sentido de que la revelación posterior se edifica sobre la anterior. Entonces va aumentando. Sí, Cristo. Perdón, me dijeron que se está entrecortando mucho, ¿puede ser? Sí. ¿Es así? Denme un segundo. Es así, es así. Voy a cambiar al internet del celular a ver si es que de esa manera no se desconecten ustedes. Espero que no se corte la grabación. A ver si me deja cambiar el internet del celular y de esa manera a ver si...
Ok, ¿están ahí todavía? ¿Me oyen? ¿Me oyen mejor? ¿Lo mismo? Hola. ¿Están ahí? Hola, hola. Solo yo muevo. Sí, ellos quedan pegados. Todo, Hola, hola. Cristian. ¿Ahora sí? Sí, para a ver ahora. Excelente. Esperemos que ahora se escuche mejor. Disculpen, pero era necesario hacer el cambio a ver si se puede escuchar mejor. ¿Ah? Bueno. ¿Me oyen mejor? Hola. Sí. Bueno. Estamos en el progresiva y en esta progresión escrita la Biblia asegura la plenitud y la continuidad de la autorrevelación divina y conserva la verdad del mensaje de Dios de manera integral. Profesor, ¿Hola? no sé si usted alcanzó a escuchar que le pedimos si podía repasar, porque se entrecortaba mucho y no pudimos anotar, algunos cuantos fue. En Revelación Especial. Capaz que lo puede leer ahí para poder llenar. Revelación especial. Sí, el Sí, propósito... es la forma en que... Sí. En la segunda línea dice el propósito redentor. Redentor. Ahí está. Y puesto que la revelación general no puede traer salvación, tenemos la verdad adicional que es la revelación especial, ¿no? Y es personal para ir conociendo al Señor, es comprensible en un lenguaje que entendemos, es progresiva. Sí. ¿Tá? Y la Biblia asegura la plenitud y la continuidad. Bien. Es transmitido. La Biblia almacena lo que Dios quiso que se transmitiera a la humanidad. Escudriñar las Escrituras es hallar a Dios tal como Él quiere que le conozcamos. Hay dos versículos. Puede buscar Hechos 17:11. Yo Juan 5:39. Ese es el versículo lema de la iglesia en La Paz, que empezamos, y dice 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En La Paz pusimos como nombre de la iglesia, Biblia abierta con este versículo. Y ahora el pastor es Marcelo Olivera, que va a estar enseñando la próxima materia acá, empezando la semana que viene. Hechos 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí está. No hay problema de dudar de lo que dice Cristian o Jaime. Puede buscar en la palabra. También puede preguntar, yo no entiendo eso, yo no pensé que era así. Y podemos mostrar de la Biblia cómo son las cosas. Eso es normal y correcto, porque eran más nobles. Ellos recibieron la palabra, pero también estudiaron para ver si era verdad lo que estaban escuchando. Toda la Escritura es la palabra de Dios en virtud de la inspiración divina de sus autores humanos. La Biblia como registro exacto de la revelación original tiene el derecho de ser llamada revelación especial. Y ahora tenemos la autoridad de las Escrituras. Perdón. Sí. También está lo de revelación progresiva, lo mencionaste ahora un poquito, ¿verdad? Sí, un poquito, sí, que va revelando de a poco y cada vez más, sí. Y algunos dicen que, por ejemplo, en alguna tribu que no tiene contacto con la gente,
y llega alguien y en su historia dice que siempre hablamos de que iba a venir una persona rubia o alguna historia así, aunque nunca habían visto. ¿Y por qué? Porque todos venimos de Adán y Eva. De algún lado fue transmitiendo a través de los años, después fueron separados y van generaciones, pero por ir hablando y manteniendo, Dios permitiendo esto, y la progresión es que cuando llegue el Evangelio están más preparados para recibirlo. Y hay varias historias parecidas, ¿no? Ahora, la autoridad de las Escrituras. La Biblia es la suprema autoridad del creyente en materia de fe y práctica. En un sentido podemos decir que es su tribunal supremo de apelaciones. No la razón, no las experiencias, no las visiones ni otras fuentes de revelación. Ah, no, pero yo sé porque yo sentí. No, no vale. La Biblia decide lo que debemos y no debemos hacer, y tenemos que aceptar la palabra de Dios. Y algunos dicen que están difícil con los pentecostales y los carismáticos porque ellos hablan tanto de emociones y bueno, siempre dice que se salen en otros lugares, nunca lo vi presencialmente, ¿no? Pero en San Pablo, en tal lugar, pasan grandes cosas. No lo veo acá, pero eso es lo que cuentan. Tal vez en San Pablo dice, en Montevideo pasa tantas cosas, no sé. Pero nuestra autoridad es la palabra de Dios. Históricamente, la Iglesia cristiana ha reconocido la autoridad de la Biblia en asuntos de fe y conducta. Existen rivales. ¿Qué son rivales? Cuando dan un segundo lugar a la Biblia. Ellos son la tradición oral, la Iglesia, sería católica, credos, confesiones, encuentros personales de individuos con el Espíritu Santo, cuando malinterpretan su obra, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el autor de la Escritura y el iluminador de ella. Entonces no puede contradecirse, y sectas falsas de todo el mundo, ¿no? Estos son los rivales, los que dicen que creen en la Biblia, pero aceptan otras cosas. Entonces, cuando uno empieza a aceptar otras cosas, la Biblia toma segundo lugar y estas nuevas cosas son lo que para ellos valen. Y nosotros decimos que esa es la única autoridad que tenemos. Apoyo externo. ¿Se acuerda que hablamos de interno y externo? Bueno, apoyo externo es la unidad y cohesión. Tal vez es mejor que la palabra que usé yo cuando hablé de orgánica. Y alguien preguntó, por eso no era un jardín, ¿no? La idea es que la Biblia fue escrita por 40 escritores a través de 1600 años. Y la cohesión o la manera que se junta todo es tremendo, como tantos escritores diferentes y sin conocerse entre sí, varios, ¿no? Obvio que Pedro y Juan estuvieron juntos, pero en el Antiguo Testamento había profetas que no conocían otros, etcétera, ¿no? Es tremendo que sin conocerse podrían escribir evidencias, profecías a favor de la autenticidad de las Escrituras. Y ejemplos por nacimiento de Jesús. Varios hablan del nacimiento de Jesús y no conocían entre sí. Las profecías de Daniel. Algunas han sido contestadas y otras todavía futuras. La destrucción del templo de Jerusalén. No puse, podía haber puesto también la crucifixión de Cristo. Hasta usando inconversos los soldados cuando agarraron la ropa de Jesús y uno que era tan lindo que rompieron para dividirlo. Y en el Antiguo Testamento hablaba de eso. Me imagino que tal vez si hubiese sabido la Escritura, hubieran dicho, no hacemos esto para que no muestre que es verdad. Pero inconversos,
hicieron eso. ¿Por qué? Porque era una profecía y tenía que pasar, y pasó exactamente como habían dicho. Entonces, el apoyo externo, la exactitud es sustanciada a través de la historia y arqueología. Van descubriendo cada vez más cosas. La supervivencia al pasar por numerosos periodos de restricciones eclesiásticas. Cuando querían quemar todas las Biblias, cuando iban casa a casa buscando las Biblias. Hermanos, tenemos la Biblia todavía, nunca desapareció. Autenticidad del Nuevo Testamento, que está basado en la autoridad de Jesús. La extensión de la autoridad bíblica. Los 66 libros reclaman para sí autoridad plena y absoluta. La Biblia revela a Dios, a la humanidad y presenta su relación con su creación. Puesto que se ha de comprender a Dios a través de este libro, sus palabras deben tener autoridad. La autoridad de la palabra es absoluta. Son las palabras del propio Dios con respecto a sí mismo. Y si dudamos de la palabra de Dios, dudamos de Dios. No hay otra manera de ponerlo, ¿no? La autoridad, ahora tenemos la inspiración de las Escrituras. La palabra inspiración se refiere a la manera que fueron escritas. Dios garantiza el registro fiel de su revelación. La definición de inspiración es la cualidad que poseen los libros canónicos de la Biblia como resultado de la obra por la cual el Espíritu Santo dirigió y gobernó a los escritores humanos, sin anular la personalidad de ellos, para que consignaran sin error la revelación divina en las palabras de las manuscritas originales, ¿no? Siempre tenemos que recordar en los originales. No significa que este libro no sea inspirado. La Biblia que tenemos en nuestras manos es inspirada también, pero no es en el sentido como en lo original era sin errores. Estaba hablando con Cristian el otro día y yo puedo ir en mi Biblia, Scoping, hace más que 10 años que la tengo. No tiene fecha. Santiago, tengo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 4. Es un error. Entonces yo tengo que, como hablé con Cristian, tenía que poner donde dice 4.17, 5.17. Es un error de imprenta. No cambia la palabra de Dios, ¿no? Entonces puede haber varios errores humanos en la impresión, pero lo que dice la palabra de Dios todavía está inspirado y sirve para llevar el evangelio a la gente, compartiendo la palabra de Dios para que Dios use su palabra y gente sigue siendo convertido. Bien. Tenemos ahora el apoyo interno, la base bíblica de la inspiración. Y Éxodo 14:1 y Jeremías 11:1 es solamente que así ha dicho Jehová. Dios ha hablado, ¿no? Muchos de los que escribieron participaron de los sucesos. Esto sí es interesante. Primero de Juan 1:1. La primera epístola de Juan 1:1. Si querés. Dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo.
Kevin me dijo era para apoyar una actividad, pero para lo que es el ministerio. Perdón, fue un hermano que se conectó justo. ¿Lo de vuelta? Sí, Cristian va a leer 1 de Juan 1, versículos 1 al 4. El 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Entonces, muchos de los que escribieron participaron en los sucesos. Afirmaron escribir acerca de Dios y en el nombre de Dios. Pablo afirmó que todo el Antiguo Testamento es una revelación inspirada que procede de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y lo hemos leído varias veces. Después Pedro pone todas las epístolas de Pablo dentro de la categoría de las Escrituras. Y esto leímos antes también. Pero uno más, Pedro habla de una palabra más segura de su testimonio ocular, más o menos lo que recién estamos leyendo, y también en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y después ustedes memorizaron, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra más segura, ¿no? La palabra de Dios, dice Pedro. Ahora, hay modos de la inspiración. Hay 5 modos en que fueron inspiradas las Escrituras. Estos son como teorías. Yo puse 5 teorías cuando hablamos de eso. Y ellos lo llaman modos, pero no todas correctas. Entonces leí y le dije, ¿por qué pusieron si no eran correctas, no? Pero la intuición natural solo es una comprensión natural. No se ve aquí una implicación especial de Dios. Sería algo tan natural como estar inspirado para escribir un poema o componer una canción, ¿no? Como la luna llena, entonces quiere escribir algo romántico o cosas así. Pero nada de Dios en eso, es totalmente natural. La iluminación especial es una intensificación y exaltación divina de percepciones religiosas comunes a los creyentes. Los dones naturales de los escritores bíblicos fueron resaltados de alguna manera por el Espíritu Santo, pero sin ninguna orientación ni comunicación especial de verdades divinas. Mucha palabrería, no sé dónde llegaba con eso, pero es una iluminación como, para mí, está lo mismo que de inspiración que viene al momento por una situación. La próxima, la orientación dinámica, una orientación especial del Espíritu Santo a los escritores para asegurar un mensaje de Dios únicamente en los que se refieren a temas de fe religiosa y vida piadosa.
En otras palabras, los temas que ellos llaman no esenciales dependían por completo de los conocimientos, la experiencia y las preferencias de los autores o escritores humanos. Entonces queda medio en el aire, ¿no? Después tenemos la inspiración verbal plenaria. Ellos lo ponen como uno. Es la combinación de la expresión humana natural de los escritores y la supervisión del Espíritu Santo con respecto a sus escritos. El Espíritu Santo dirigió los pensamientos o conceptos de los escritores, vigiló la selección de las palabras que hacían en todo y no solo en cuestiones de fe y práctica, garantizando la exactitud y la plenitud de todo lo que se escribió como revelación de Dios. Y el último, el número 5, el dictado divino, lo que yo había llamado mecánica, ¿no? Es la supervisión infalible de la reproducción mecánica de las palabras divinas a medida que el Espíritu Santo se les dictaba a los escritores humanos. Estos 5 puntos estaban en el material que les dejé, pero para mí no era muy claro. Cuando examinamos los datos de las escrituras, hallamos que presenta con claridad. Una pregunta, pastor. Sí. Una pregunta. Entonces, de estos modos o teorías, la correcta es la inspiración verbal plenaria. Esa sería la correcta. Sí, sí. Ellos pusieron todos juntos y no explicaba bien cuál es cuál, ¿ya? Pero sí, la inspiración verbal, cada palabra es lo que Dios quería que fuera escrita. No es que Él dio cada palabra exacta, pero las palabras que salieron de la boca o escrito por los escritores eran correctas. Tenía su manera de escribirla, pero no había errores en lo que escribió. Y plenaria es que toda la Biblia, no solamente las partes que lo llaman religioso, tiene que ver con la fe. Si dice que el mundo fue hecho en 6 días literales de 24 horas y así fue. No podemos decir que, bueno, yo creo en la inspiración, pero de esta parte no, porque ellos no sabían bien la ciencia en aquel entonces. Entonces nosotros creemos que plenaria es plena, todo, completa la palabra de Dios. Entonces vamos a ver 4 puntitos acá. Cuando examinamos los datos de las escrituras, hallamos que presenta con claridad uno, toda escritura es inspirada por Dios. Los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Las escrituras presentan con claridad su inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios, toda ella es la palabra de Dios. Y toda la escritura es de provecho y suficiente para la ley y la práctica. Y no se puede anular ni destruir ni una sola línea de la escritura. Y Deuteronomio, que no hemos leído, dice en 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. A la luz de las observaciones anteriores tomadas de las Escrituras, podemos ver que las opiniones de la inspiración verbal y plenaria es la aceptable, porque reconoce tanto la obra del Espíritu Santo como las evidentes diferencias entre escritores en cuanto a vocabulario y estilo. La inspiración verbal plenaria es la creencia de que la Biblia es inspirada incluso hasta en las mismas palabras verbal que fueron escogidas por los autores. Lo que Silvia preguntó, ya esto contesta.
Ahora la inerrancia bíblica. La inspiración plenaria y verbal garantiza que todas las palabras reveladas en los manuscritos originales fueron escritas bajo la supervisión del Espíritu Santo y por lo tanto son sin errores. Aunque todas las aparentes contradicciones en las copias de manuscritos y en las versiones que se han traducido tienen solución, debemos reconocer que hay cosas en la Biblia que no podemos entender ni expresar o explicar exhaustivamente. Hay cosas, y me acuerdo, el pastor Shed, que era el director del Centro Bíblico años atrás, preguntó una cosa y le dije, bueno, significa eso, pero no puedo explicarlo bien. Y dijo, si no puedes explicarlo es porque no sabes. Oh, bueno, bravo. Pero hay cosas que no son tan fáciles de explicar, ¿no? Especialmente si alguien está discutiendo del otro lado y causando un poco de dificultad con cada cosa que uno explica. Pero de inerrancia es exactamente lo que dice, es sin errores. Aunque todos tienen solución, debemos recordar eso. Varios hombres notables dieron declaraciones enfáticas de la inerrancia de la Escritura. Agustín dijo, creo muy firmemente que los autores estuvieron completamente libres de errores. Martín Lutero, las Escrituras no yerran. Donde las Santas Escrituras establecen algo que se debe creer, así no nos debemos desviar de las palabras. Y Juan Calvino, el registro seguro e infalible, la regla cierta e inerrante, la palabra infalible de Dios, libre de toda mancha o defecto. Y vamos a ver una cosa más y tomamos unos minutos. La definición de inerrancia. La inerrancia de la Biblia es una doctrina que consiste básicamente en la falta de error o errores y de fallas en las Sagradas Escrituras. Las que, al ser inspiradas por Dios mismo, siempre dicen la verdad y no se equivocan. Por lo anterior, la Biblia es la máxima autoridad tanto en temas doctrinales como en temas morales. Vamos a parar aquí por un momento. Tomamos 5, no, 10. Muy bien. Antes de cortar, aprovechar a comentarles que Dios mediante, como mencionó el pastor Carter, el próximo martes estamos comenzando con una nueva materia, ¿sí? Es hermenéutica bíblica, ¿sí? Para poder interpretar correctamente y poder también transmitir correctamente la palabra. Eso es sano para cualquiera, ¿sí? Cualquiera que quiera, aún para lo que es el tiempo de devocional propio, es bueno. Pero también para aquellos que estén compartiendo la palabra, excelente. Para aquellos que se vayan a preparar para compartir la palabra, también. Y varones y mujeres, porque si bien nosotros no creemos en el ministerio de la pastora, ¿sí? Aunque a veces algunos bromeando, por ejemplo, le llaman a la esposa del pastor, le dicen pastora, ¿verdad? No creemos en el ministerio de pastora, ¿sí? En cuanto a lo que la Biblia enseña, pero sí creemos de que la mujer también tiene un gran ministerio a la hora de transmitir, ¿verdad?, la palabra, tanto a los niños como a las mujeres, ¿verdad? Y también a la hora de transmitírsela a sus esposos. Como decía el otro día el pastor Carter, ¿verdad? Yo soy la cabeza, pero ella es el cuello, ¿verdad? Entonces, es importante.
Entonces, en mayo vamos a estar con el pastor Marcelo Olivera. En junio, digo esto porque yo les había enviado, ¿verdad?, un tríptico así de estos, ¿verdad? Pero hubo unos cambios. En junio voy a estar yo con lo de sectas heréticas, ¿sí? Y en julio no hay materia, porque sería lo que habíamos dejado para campamento, pero como esperemos que no, que mejore, que podamos volver, pero como viene la jugada, creo que este invierno tampoco vamos a tener campamento, entonces estuve hablando con el pastor Walter Acuña, y está dispuesto a dar Consejería Bíblica 2, ¿verdad? Entonces en julio, también para aquellos que quieran anotarse, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, saludamos ahí los hermanos que se han ido conectando, ¿sí? Ahí nuestra hermana Andrea, Carlos, también a la familia Lema, ahí a Patito, a Edio, y a Francisco, y no sé quién más se había conectado, sé que alguien más lo había hecho hace un ratito, ¿verdad? En cuanto al examen. El examen. Va a haber 10 preguntas sumamente sencillas. Mirá, son tan fáciles que, viste, no. Pero la idea es animarles y motivarles, si bien yo estoy debiendo... André, no mires con esa cara, estoy debiendo algunas notas todavía, de algunos que lo hicieron presencial y también mandaron 2 hermanos de los que hacen por YouTube, pero va a ser sencillo, ¿sí? Va a ser sencillo, así que animarles y motivarles a que lo puedan hacer. Vamos a ver si tal vez el jueves lo estamos enviando, para que antes del lunes, o el lunes, puedan enviarlo ya de regreso, ¿verdad? Y lo último, invitarles y pedirles que estén orando. La semana que viene, a partir del miércoles hasta el sábado, vamos a estar teniendo una conferencia. Va a ser cortito cada día, 1 hora y cuarto más o menos. La idea es poder estar compartiendo acerca de estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Ese fue el título que le pusieron personas inconversas al apóstol Pablo y a su equipo. Y anhelo que algún día puedan decir eso también de nosotros, ¿sí? De vos y de mí, que podamos trastornar el mundo con el Evangelio. Y esperemos que pueda hacer esta conferencia de ánimo para vos, para mí, ¿verdad? Y para cada uno de los que se conectan. Así que animarles a que puedan estar orando por eso, ¿sí? Muy bien. Vamos a tomar un recreo. Unos 10 minutitos, son las 1:55. A las 1:05 nos encontramos, ¿les parece bien? 10 minutitos ahí para un corte, una quebrada, y enseguida volvemos. Muy bien. Ok.